Si un cliente te ofreciera comprar miles de unidades o muchas unidades más de lo normal, más de lo que normalmente vendes, pero a un precio mucho más reducido también de lo que normalmente vendes tu producto, ¿lo aceptarías o no? Es una buena pregunta y que muchas veces no se responde con números, no se responde justamente con datos y por eso dejamos pasar oportunidades o a veces tomamos oportunidades equivocadas y que no nos permiten maximizar la utilidad de nuestro negocio. Y en el día de hoy vamos a resolver aquí un pequeño caso en el cual lo que vamos a hacer directamente es justamente analizar dos casos, dos escenarios donde entonces se nos pueden aumentar o se nos ofrece aumentar las ventas de nuestro negocio a distintos puntos de precio y también tomando en cuenta la capacidad de producir y digamos el límite de producción que nosotros tenemos en un negocio. Este caso estamos enfocado al tema directamente de producción y vamos a tomar en cuenta o vamos a tomar como ejemplo justamente una panadería. Así que vamos a primero mostrar los datos y después vamos a empezar a entender cómo hay que abordar estas situaciones, estos casos para entonces poder darle solución con los datos correctos, hacer los números que sean correctos y realmente tomar las decisiones que nos permitan maximizar la utilidad o no tomar las decisiones equivocadas y que nos puedan entonces reducir solamente la utilidad. Y entonces imaginémonos que tenemos un negocio, que es una panadería en este caso, en la cual mensualmente todos estos datos van a ser mensuales, entonces tenemos una capacidad máxima, o sea, lo más que podemos producir de panes al mes son 25,000 panes. Entonces ahora, lo siguiente, nosotros normalmente vendemos al mes 12,000 panes. Eso es lo que normalmente vendemos, que le vendemos a restaurantes, vendemos también al público, al cliente final, como sea, pero vendemos 12,000 unidades. Nuestro coste variable, o sea, lo que nos cuesta producir cada uno de esos panes, simplemente el monto que es variable por cada unidad más que producimos, es de un quetzal o $1 o lo que sea, pero digamos, vamos a ponerlo todo en quetzal, entonces sería un quetzal con 20 centavos. Ahora, nosotros vendemos cada una de esas unidades de pan a 2 quetzales con 50 y nuestros costes fijos, o sea, lo que tenemos que pagar sí o sí de nuestro negocio relacionado con poder producir, en este caso son 10,000 quetzales también mensuales. Esto los pagamos sin importar el volumen de ventas. O sea, aquí me refiero a todo el tema de electricidad, agua, absolutamente todo lo que siempre se tiene que pagar, como les digo, sin importar el volumen de ventas. Y en esta parte del coste variable, para aclarar, sería, por ejemplo, el tema de la materia prima, la mano de obra que va directamente entonces y que se tiene que cuantificar por cada unidad que se utiliza. Entonces, ahora vamos a empezar a ver aquí qué es lo importante, que no solamente es analizar esto, sino es entonces también ver cómo se mira nuestro negocio actualmente y entonces saber qué posibilidades y qué capacidades tenemos entonces para poder, por ejemplo, aceptar el pedido nuevo que nos va a llegar, que es lo que vamos a ver en un momento. Pero primero necesitamos conocer entonces realmente cuántos son nuestros ingresos. Nuestros ingresos en este caso son de 30,000 quetzales y este dato sale de multiplicar digamos, nuestro precio de venta por la cantidad de unidades que vendemos. Entonces, 2 quetzales con 50 por 12,000 unidades nos dan exactamente 30,000. Ahora, nuestro coste variable total sale también de la cantidad de unidades que son 12,000 por el coste variable unitario. O sea, 1,20 por 12,000 nos da 14,400. Este dato está negativo porque se lo vamos a quitar porque es un coste, es un desembolso que nosotros tenemos que realizar para producir ese producto. Entonces 30,000 menos nuestros 14,400 nos dejan una contribución o un primer nivel de utilidad, por decirlo así, un primer nivel de ganancia de 15,600. Recordad que esto no es lo que ya tenés disponible para gastar, que dividendo para poder sacarlo de la empresa, no, sino que esto todavía tenés que cubrir estos de acá, los costes fijos. Entonces, ahora, estos costes fijos aquí lo estamos viendo digamos, de una manera completamente, como les digo, global o total. Entonces, estos simplemente los vamos a poner tal y como están acá, en 10,000 y se los vamos a restar a nuestra contribución, a nuestro margen de contribución, que en este caso nos dejaría con un excedente o una utilidad, en este caso, de 5,600. Y entonces ahora que ya tenemos toda esta cuantificación de los datos generales y de cómo está actualmente nuestro negocio, ahora sí es factible que nosotros pasemos a una fase de poder analizar una nueva oportunidad que nos está llegando. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Siempre nosotros, antes de poder pensar en crecer, en aumentar nuestras oportunidades, de tomar ciertas, digamos que justamente oportunidades o nuevos negocios, nuevas ramas, nuevos clientes, nosotros tenemos que tener bien claro cómo está nuestro negocio estructurado actualmente. Entonces ahora sí ya digamos que nos entra el pedido y podemos analizar este pedido. Entonces tenemos una panería, llega un restaurante y nos dice, ok, te voy a comprar 6,000 panes, ok, 6,000 unidades más, o sea, esto no afecta a las ventas de normalmente, sino que son 6,000 unidades adicionales. Entonces,
Totalmente estaríamos vendiendo las 12.000 de siempre más 6.000, estaremos vendiendo 18.000 unidades, ok. Y el restaurante entonces nos ofrece comprarnos cada unidad de pan a 1 quetzal con 70 quetzales. Nuestro precio normalmente es de 2 quetzales con 50, pero como les decía, nos está comprando bastantes unidades y son adicionales porque realmente estos 6.000 representan incluso un 50% de lo que estamos vendiendo actualmente. Entonces obviamente es normal que quieran acceder a economías de escala, que es justamente ese término de poder acceder a precios más bajos por volúmenes grandes de unidades. Entonces, pues es algo que nosotros tenemos que considerar. Y ahora entonces el análisis que tenemos que hacer es realmente si a este precio, esta cantidad de unidades nos van a representar en total, ya no solamente por cada unidad, sino en total entonces un mayor beneficio al final. Y algo que he visto comúnmente en distintos negocios que puede afectar realmente a cómo tomas las decisiones, porque no es el enfoque que hay que darle para entonces también poder analizar si es una buena oportunidad o podemos tomar esta oportunidad o no, que es simplemente agarrar los costes variables actuales, o sea, de las unidades que estamos produciendo actualmente con estas 12.000 unidades vendidas y sumarle los 10.000 de costes fijos. O sea, esto nos daría entonces 24.400. Vamos a ponerlo por este lado. 24.400, que sería todos nuestros costes y digamos todos nuestros costes juntos, ¿verdad? Entonces dividir esto dentro de la cantidad, por ejemplo, de unidades que actualmente estamos vendiendo, que sería entonces 12.000. Y de esta manera calcular el coste unitario sumando tanto los costes fijos como el coste variable, porque esto entonces nos daría un resultado de 2 quetzales con 3 centavos. O sea que este sería nuestro coste y si lo analizamos así y nos quieren pagar 1 quetzal con 70 centavos, definitivamente así no parece razonable hacer esto porque nos están pagando menos que lo que nos cuesta entonces al final realmente producir una unidad tomando en cuenta incluso los costes fijos. Y entonces, sin importar la cantidad de unidades que te compraran, siempre te pagarían menos de lo que te cuesta. Y este enfoque, entonces, si estás tomando este tipo de enfoque para analizar oportunidades, definitivamente no lo estás haciendo bien. Este enfoque es muy sesgado porque realmente totaliza todo, pero no lo hace de la manera correcta en la que hay que hacerlo, sino que realmente primero el enfoque que hay que tener para poder evaluar una de estas oportunidades es evaluarlo desde el Unit Economics, o sea, realmente analizar por cada unidad cuánto va a ser el incremental o cómo se van a mover los costes, tanto los costes fijos como los costes variables en relación a la cantidad de unidades más justamente que vas a poder vender. Porque recuerda que si estos costes fijos se mantienen, a final de cuentas y producís más y más unidades, se van a diluir. Porque entonces, en vez de repartir, digamos, estos 24.400 dentro de 2 unidades, se van a repartir después, entonces, si tenemos en cuenta hasta 6.000 unidades extra, dentro de 18.000 unidades. Pero aún así, tus costes o digamos este análisis es sesgado porque realmente no está hecho de la manera correcta o te puede dar una mala impresión si no lo analizas en unidad, que es lo que hay que hacer primero y lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces vamos a analizarlo como te digo por unidad, desglosar el Unit Economics, realmente la economía de cada unidad, esa es la traducción. Entonces aquí nosotros vamos a tomar en cuenta que nuestro coste variable va a ser el mismo. Aquí en este caso no nos afecta para nada este coste variable. Vamos a, digamos, la materia prima que utilizamos, la mano de obra, todo eso sí exactamente igual. Entonces tenemos 1 quetzal con 20 centavos por cada unidad que nosotros produzcamos. Ok, ahora de esto nosotros vamos a recibir 1 quetzal con 70 centavos del restaurante por cada unidad que nosotros le vendamos. Entonces aquí la verdad es que el análisis es muy sencillo, pero se tiende a hacer de esta manera como ya totalizado y no se analiza realmente unidad por unidad, que es lo que hay que hacer. Y si se dan cuenta, esto es muy sencillo porque si lo analizamos desde el punto de vista lógico, aquí si nosotros recibimos 1.70 y nos cuesta 1.20 producir cada unidad, aún así nos queda entonces un excedente o una utilidad por cada unidad de 50 centavos. Entonces, ahora nosotros tenemos que saber si con este excedente de 50 centavos, ahora sí nos alcanza para cubrir los costes fijos, pero tomando en cuenta que no solamente tenemos que realizar el análisis para 6.000 unidades, sino también para las 12.000 unidades que nosotros ya teníamos anteriormente, o sea, un total de 18.000 unidades para saber si al final realmente esto nos vale la pena. Pero tenemos que comenzar haciendo este análisis de acá, porque entonces así, si lo enfocamos de esta manera, vemos que sí nos deja una utilidad por cada unidad que vendamos, a diferencia de este análisis que habíamos hecho aquí, que nos decía que no. Ahora solamente hay que comprobar que a nivel ya global, por decirlo así, sea también factible. Y entonces ahora vamos a plantear nuestro estado de resultados
paso a paso y ya entonces tomando en cuenta también las 6.000 unidades adicionales que nosotros vamos a vender. Y vamos a hacer, digamos, hasta cierta parte lo vamos a hacer justamente diferenciado entre los dos pedidos, nuestros pedidos normales de 12.000 unidades y nuestro pedido adicional de 6.000 unidades, para que se entienda bien y se pueda diferenciar completamente la lógica. Vamos a comenzar por nuestros ingresos, que serían para, digamos, el pedido original exactamente los mismos. 12.000 unidades por el precio de venta nos da un resultado de 30.000. Lo vamos a ir colocando de una vez. 30.000 en ingresos por el pedido original. Ahora vamos a ver el pedido adicional de 6.000 unidades, que en este caso tenemos que tomar en cuenta que ya no es con este precio, sino es con el precio de 1.70 que nos ofrece el restaurante. Entonces 6.000 unidades por el 1.70, 10.200. Aún no tenemos que juntar estos. Vamos a dejarlo así para poder llevarles bien para poder seguirles el paso a cada uno de los datos. Entonces ahora el coste variable. Aquí esto se lo vamos a restar a las ventas, igual que como hicimos arriba. Para el coste variable de nuestro pedido normal de 12.000 unidades, seguimos teniendo este mismo dato de 14.400. ¿Ok? Ahora, para nuestro nuevo pedido de 6.000 unidades, tenemos que multiplicar entonces las 6.000 unidades que vamos a vender adicionales por nuestro por nuestro coste variable de 1 quetzal con 20 centavos. Que tendríamos un dato entonces de 7.200 quetzales. Esto es lo que nos cuesta entonces producir, o el coste variable de poder producir este pedido adicional. Ahora entonces vamos a pasar a sacar cuánto es el margen de contribución, o lo que nos queda de utilidad después de haber cubierto el coste variable de ambos pedidos. Para el primero tendríamos entonces el mismo dato de aquí arriba, que serían 15.600, y para el dato de abajo entonces tendríamos una utilidad o un nivel de contribución de 3.000 quetzales, que si se dan cuenta, aquí podríamos pensar que ni siquiera, según este análisis que hemos hecho arriba, ni siquiera hubiéramos cubierto el coste, pero aquí nos damos cuenta que sí, después de haber cubierto ese coste variable, nos queda una utilidad de 3.000. Y entonces ahora sí vamos a pasar a analizar los costes fijos, y para eso entonces sí ya después vamos a analizar totalizado, digamos que junto estos dos datos de los dos pedidos. Pero entonces, teniendo en cuenta que nuestros costes fijos son exactamente los mismos porque no pasamos nuestra capacidad instalada, o sea, no tenemos que recurrir de ningún otro gasto porque seguimos dentro de las unidades que podemos producir con normalidad, que serán 18.000 unidades de las 6.000 del nuevo pedido y las 12.000 del pedido normal, entonces vamos a mantener estos costes fijos. Entonces ahora, si nosotros totalizamos ya nuestro margen de contribución de ambos pedidos para entonces poder descontarle los costes fijos de 10.000, que como les digo se mantienen exactamente igual, entonces tendríamos de margen de contribución entre los dos pedidos 18.600. Ok, y si a estos 18.600 nosotros le quitamos los costes fijos, nos quedaría ya una utilidad de 8.600, que aumentamos entonces 3.000 quetzales, que justamente se dan cuenta de lo que les decía, esta es la diferencia de los 3.000 quetzales en relación al pedido normal, y que si nosotros hubiéramos continuado por la vida de analizarlo con este tipo de análisis, que la verdad es muy sencillo, pero justamente por ser demasiado sencillo no nos muestra la realidad, seguramente hubiéramos descartado desde el principio esta oportunidad. Pero analizándolo bien, primero por cada unidad y cuánto nos deja de contribución después de haber justamente restado el coste variable y cada una de esas unidades adicionales, y después ya haber totalizado todo, pero teniendo bien claro cuánto nos deja de utilidad por cada unidad que vendimos, tomando en cuenta este pedido adicional, entonces nos damos cuenta que llegamos a esta utilidad de 8.600, que realmente es mayor que la de antes, y nos damos cuenta que sí, este pedido nuevo nos favorece bastante. Ok, ahora que vimos que esa oportunidad hubiera sido buena de tomar, ahora analicemos esta otra, que puede parecer que también es una muy buena oportunidad ahora con ese nuevo análisis, o podemos igual sesgarlo con un análisis muy sencillo como este, pero vamos entonces a ir el paso a paso de nuevo para ahora, en este caso, recibiendo un pedido de 15.000 panes adicionales, o sea, serían estos 12.000 panes normales más 15.000, ya no serían solamente 6.000, ver si realmente nos es rentable esta oportunidad. Y el único dato que cambia aquí entonces es que nuestros costes fijos van a aumentar, porque nosotros, si sumamos las 15.000 unidades adicionales más las 12.000, nos da que ahora tenemos que producir 27.000 unidades entonces durante este mes, pero nuestra capacidad instalada, nuestra capacidad máxima de nuestros empleados, de nuestras máquinas y de todo, es de 25.000 panes mensuales. Entonces obviamente vamos a incurrir en poder pagar más mano de obra, en poder alquilar una máquina extra, lo que sea, para poder cumplir con este pedido, y entonces vamos a aumentar 6.000 quetzales nuestros costes fijos. Entonces ya nuestros costes fijos totales no serían de 10.000, sino que serían de 10.000 más 6.000, son 16.000. Entonces ahora vamos a ver si esto sigue siendo rentable o no, y por qué siempre hay que hacer los números. Entonces ahora nuestro precio sigue teniendo el mismo análisis, porque nos van a seguir ingresando 1 quetzal con 70 centavos por cada pan que vendamos, y nos sigue costando 1 quetzal con 20 la producción de cada uno de estos. Ahora vamos a de nuevo hacer este análisis del estado de resultados.
Entonces, en este caso, vamos a tener igual 30.000, digamos, que serían los originales por el ingreso a las 12.000 unidades estas que vendimos, y vamos a igual a tener un coste variable de 14.400. Y ahora vamos a hacer el análisis este mismo de ingresos y coste variable, pero para estas unidades adicionales. Y entonces tendríamos que multiplicar en este caso igual las 15.000 unidades que vamos a vender de este pedido adicional, que son estas de acá, por este precio individual o unitario de 1 quetzal con 70 centavos. Y esto nos daría entonces un resultado de 25.500 quetzales de ingreso por este pedido adicional. Porque recordemos que entonces, a pesar de que vendimos más unidades, que serían 15.000 que en el pedido original, recordemos que el precio es inferior a nuestro precio original de 2.50. Por eso es que nos sale menos que incluso que en este pedido solamente los 12.000 panes originales o que vendíamos con normalidad durante el mes. Ahora, nuestro coste variable entonces son las 15.000 unidades por el precio, perdón, por el coste variable de cada una de ellas, que es 1 quetzal con 20 centavos. Y sería entonces 18.000 quetzales de nuestro coste variable para poder producir estas 15.000 unidades. Entonces, ahora nosotros vamos a calcular nuestro nivel, nuestro margen de contribución por ambos pedidos. Entonces, 30.000 menos 14.400 eran los mismos que ya teníamos de 15.600, y ahora los 25.500 de ingreso por nuestro nuevo pedido y el coste variable de todas estas unidades, que serían 18.000, nos da entonces un resultado de 7.500. Y podríamos pensar que como nos generó más que el primer, digamos, pedido adicional que analizamos, que nos había dado solamente 3.000 quetzales, podemos pensar que justamente es una buena oportunidad, pero aún tenemos que analizar los costes fijos, que recordemos que como pasamos nuestra capacidad instalada, también aumentaron. Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestra utilidad ya con nuestros costes fijos, que ahora ya no son solamente de 10.000, sino que recordemos que aumentaron 6.000 quetzales extra, así que ahora serían de 16.000. Y vamos entonces igual a realizar entonces la resta, que en este caso serían 15.600 más 7.500 de nuestros dos pedidos. Esa es nuestra contribución total. Tendríamos un total de 23.100 quetzales. Y entonces ahora, si nuestra contribución total de 23.000 quetzales, de 23.100 quetzales le quitamos los costes fijos que ya crecieron a 16.000, nos quedaría entonces un resultado de 7.100 quetzales. Que sí es más utilidad que antes, eso está bien, pero recordemos que estamos produciendo mucho más, estamos incurriendo en muchos más gastos, tenemos que aumentar 6.000 quetzales nuestros gastos, y realmente se nos complica mucho más la operación a nivel operativo realmente, porque traemos más gente, traemos más máquinas y tenemos que generar más producto, con lo cual se nos puede complicar y generar más errores. Estamos generando solamente 1.500 quetzales de utilidad adicional en relación a este. Si le restamos a los 7.000, a los de estos 7.100 nuevos de utilidad, los 5.600 que teníamos originalmente, nos queda un resultado de 1.500. Estamos ganando solamente 1.500 quetzales más, y que vimos que con el otro escenario, simplemente aceptando el otro pedido, por ejemplo, de menos unidades, pero que no teníamos que aumentar nuestros costes fijos, generamos mucha más utilidad. Entonces, ¿este pedido es aceptable con estas condiciones? Pues sí, porque generamos utilidad, incluso generamos un poco más que antes. Pero si tuviéramos que elegir entre una de las dos oportunidades, tendríamos que haber elegido la oportunidad A o la primera que analizamos, porque realmente nos dejó más utilidad y con mucho menos trabajo. Porque cuando nosotros analizamos oportunidades, nuevos proyectos que se nos presentan, primero, como te digo, como te recordaba antes, tenemos que primero analizar tenemos que realizar nuestro análisis unitario, realmente determinar si entonces con nuestros datos por cada unidad que vendemos y producimos es realmente rentable, o al menos es factible de primero. Luego ya podemos pasar a un análisis más general, totalizando números y entonces tomando en cuenta ya nuestros costes fijos, por ejemplo. Pero primero tenemos que empezar descartando por acá, porque también puedes pensar en qué hubiera pasado si en vez de simplemente aumentar 6.000 quetzales nuestros costes fijos porque habíamos superado nuestra capacidad instalada, estos se hubieran duplicado. En vez de ser 6.000 hubieran sido 10.000, y entonces hubiéramos tenido un total de costes fijos de 20.000. Entonces posiblemente esto hubiera afectado mucho más nuestra utilidad, tanto en un punto donde incluso hubiéramos destruido la utilidad original que teníamos, y definitivamente no hubiera sido un buen proyecto. ¿O qué hubiera pasado si también nos hubiera dicho el restaurante: ok, en vez de comprarte, por ejemplo, 5.000 unidades adicionales, te compro, como te digo, 15.000, que es un montón más de lo que normalmente vendes, pero un precio de 1.10? Ahí, ahora sí podemos descartarlo desde el principio, porque ya viéndolo desde el punto de vista del precio y el coste variable, o sea, nuestro unit economics, entonces sabemos que si nuestro ingreso por cada unidad es menor a nuestro coste variable,
podemos o tenemos que descartar de una vez ese tipo de proyectos, porque ni siquiera, sin importar el volumen de ventas, nunca nos va a alcanzar, porque siempre nuestro precio va a ser menor a lo que nos cuesta cada unidad extra. Así que cuando nosotros evaluamos o tenemos que considerar un nuevo proyecto, una nueva oportunidad, lo que tenemos que pensar en los costes y digamos en los ingresos, en todos los números que son incrementales, o sea que van a moverse en relación a los pedidos nuevos, y entonces por eso es que tenemos que realizar todo este análisis, porque como te digo, que hubiera pasado si hubieran aumentado nuestros costes más, o si estos se hubieran reducido y no fueran 6,000, sino hubieran sido solamente 3,000 adicionales, tendríamos mucha más utilidad aquí. Y así lo mismo con cada uno de esos datos, porque siempre van a variar, especialmente cuando nosotros tenemos un negocio, por ejemplo, especialmente en manufactura, que depende mucho de los costes fijos y que estos aumenten porque necesitamos producir más. Entonces un pequeño cambio en las unidades realmente, como estos se tienen que distribuir de alguna manera dentro de lo que nos queda de la contribución, puede generar un gran impacto para bien o para mal, depende de qué tantas unidades podamos producir y qué tanto aumenten estos costes fijos. Y es que aquí es donde muchos negocios empiezan a descartar oportunidades, empiezan a descartar pedidos simplemente por no tener bien claros los tres aspectos o los tres pilares de cualquier negocio: el precio, el coste y los márgenes justamente de cada producto y también del total de su operación. Por eso es muy importante, y lo voy a volver a decir, esta parte unitaria y esta parte total, pero empezando por la parte unitaria, porque estos son los pilares que van a formar después el resto de nuestro modelo de negocio completo. Pausa rápida si sentís que tu negocio realmente no está avanzando, sobre todo porque no puedes tomar las decisiones estratégicas que necesitas en el momento en el que lo necesitas, porque no tenés claro si tus costes, márgenes y precios están bien establecidos o son los correctos. Justamente te quiero presentar mi servicio de sprint de rentabilidad, en el cual en 15 días te entrego el coste, margen y precio optimizado y real de cada uno de tus productos, para que te ayude entonces a determinar también tu mix de ventas, que son tus productos ganadores, tus productos perdedores a los cuales hay que hacer ajustes, y cuáles son las mejores combinaciones entre productos para entonces maximizar tu utilidad. Si te interesa conocer más de este servicio, me puedes contactar por cualquiera de mis redes sociales o ir directamente a mi página web www.educatuempresa.com, donde tanto en redes sociales como en la página web puedes agendar directamente una llamada conmigo de 30 minutos completamente gratis para determinar si esta realmente es la solución para ti en este momento. Y si es así, cómo podemos entonces ayudarte realmente de la mejor manera. Y bueno, vamos de vuelta con el video. Recuerda que en un negocio no puedes utilizar datos promedio o lo que consideres que tal vez es o que más o menos así calculas que es. Tenés que irte realmente, sacar los números, agarrar un Excel y lo haces bien, porque eso te va a permitir realmente analizar con información real las oportunidades, los pedidos y qué puedes hacer, porque ahí también sale el invertir, por ejemplo, muchas veces en proyectos que no son rentables, aunque a grandes rasgos puedan parecer que son atractivos. Así que espero que el video de hoy te haya servido para que puedas entonces saber cómo tenés que analizar cuando te llega un pedido nuevo de ciertas unidades y con ciertas condiciones, y que entonces realmente qué secuencia de análisis es la que tenés que realizar para entonces poder evaluar correctamente, como te digo, esos pedidos, esas oportunidades. Y pues esto es Educa tu Empresa. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez y nos vemos en el siguiente video.